Hola, ¿qué tal, maestras, maestros, autoridades educativas de las entidades federativas? Hemos iniciado un nuevo ciclo escolar y como ustedes han visto, tenemos nuevos materiales educativos. En particular, quiero referirme a los materiales de español. Hemos recibido algunos correos de algunos docentes, lo cual nos da mucho gusto porque habla de la preocupación que tienen o de las dudas que tienen por estos nuevos materiales. Una de las dudas que nos han planteado tiene que ver con el hecho de que los materiales que hay ahora, en el caso de español, no coinciden con los programas 2011, lo cual es cierto, es verdad. Tenemos, ¿por qué no coinciden con los programas 2011? Porque, como ustedes saben, estamos en un proceso de construcción en el que estamos trabajando paralelamente con la construcción de nuevos programas, de nuevos materiales y también con la construcción del modelo educativo para la educación básica. Esto hace que no hayamos tenido las condiciones necesarias para poder publicar junto con los materiales los programas de estudio. Pero voy a explicar cómo se puede realizar el trabajo aún sin que tengamos todavía los programas de estudio. Primero quiero decir que en el caso de español tenemos tres materiales fundamentalmente. Uno es el libro para el alumno, otro es el libro para el maestro, otro es el libro de lectura. Además de estos materiales, que son libros, tenemos otros materiales para el aula, como apoyo para que los niños aprendan a leer y escribir, a hablar y a escuchar. Tenemos un material recortable, unas tiras recortables para que los niños puedan formar frases o puedan formar párrafos. Y tenemos también un alfabeto móvil, uno en el libro del alumno, y tenemos un alfabeto móvil grande para toda la clase, que son recortables para que los niños puedan formar palabras o frases o incluso textos. ¿Cómo podemos hacerle? Una de las preocupaciones que nos han planteado los profesores es ¿cómo le hacemos para planificar? Si el apoyo principal para planificar es el programa de estudios. Si el programa de estudios no coincide con los materiales, entonces ¿en qué nos apoyamos para planificar? La sugerencia es que la planificación puede hacerse a partir de las actividades que hay en el libro para el alumno. Pensemos primero de manera general qué es la planificación, dicha muy brevemente. Planificar quiere decir tener clara una actividad que se va a plantear a los alumnos. Además, planificar quiere decir también tener claro para qué se va a plantear esa actividad. ¿Qué es lo que estamos esperando
que piensen o que hagan o que pongan en juego los alumnos ante esa actividad. Bueno, si estamos de acuerdo en que eso es planificar, en que esa es la planificación que sirve, que es útil para aprovechar mejor el tiempo de la clase y para poder mejorar poco a poco la práctica docente, entonces lo que tenemos que buscar son las actividades que vamos a plantear a los niños. Bueno, esas actividades están en el libro para el alumno. Las actividades están secuenciadas, están organizadas, van aumentando en el nivel de dificultad, de tal manera que de allí podemos seleccionar y analizar las actividades que vamos a plantear. ¿Dónde están las finalidades? Las finalidades de plantear esas actividades, eso está en el libro para el maestro. Para cada una de las actividades que se plantean en el libro del alumno, hay un referente, unas orientaciones en el libro para el maestro. Allí es donde podemos encontrar cuál es la finalidad, el para qué se plantea la actividad, el qué se está esperando, incluso algunas sugerencias adicionales a la actividad que hay en el libro para el alumno. Podemos ver también allí qué es lo que se está estudiando, cuáles son los aspectos que se están estudiando, cuáles aspectos de la lengua son los que se están estudiando. También están allí en el libro para el maestro. De tal manera que esta preocupación bastante loable por parte de los profesores de la planificación queda resuelta con el uso de estos tres materiales: el libro para el alumno, donde están las actividades; el libro para el maestro, donde están las orientaciones y sugerencias en relación con estas actividades; y el libro de lectura, que también interviene dentro de las actividades que se plantean. Otra de las preguntas que nos han planteado algunos maestros tiene que ver con los aprendizajes esperados que hay en los programas 2011. La pregunta es: ¿de dónde tomamos los aprendizajes esperados? Si no están, esos están en los programas 2011. En principio yo les diría que si nosotros hacemos un buen trabajo a partir de las actividades que hay en el libro para el alumno y las recomendaciones, las orientaciones que hay en el libro para el maestro, no deberíamos tener ningún problema con que los alumnos aprendan lo que está dicho en los aprendizajes esperados del programa 2011. Porque el hecho de que hagamos un trabajo organizado de esta manera, sistemático, nos garantiza que realmente los alumnos van a aprender a utilizar el lenguaje. Van a aprender a leer, van a aprender a escribir, van a aprender a expresarse oralmente, van a aprender a escuchar. Pero además, en el libro para el maestro hay varias sugerencias, no puestas como aprendizajes esperados, porque los aprendizajes esperados del programa 2011 son metas de corto plazo que se logran en un determinado bloque del programa. Las sugerencias que hay en este libro para el maestro que se está utilizando tienen más relación con la evaluación continua,
con el proceso que van siguiendo los niños en el estudio que desarrollan. Hay a lo largo del libro para el maestro, de manera muy sistemática, recomendaciones para ver cómo los niños van avanzando en el aprendizaje. La evaluación, la búsqueda de información acerca de cómo van avanzando los niños tiene que darse, y de hecho se da, durante el desarrollo de las actividades que se realizan cotidianamente. Cuando los niños escriben algo, cuando los niños expresan algo, cuando los niños piden la palabra para participar, allí podemos darnos cuenta de cuáles son los niños que avanzan y cómo avanzan, y cuáles son los niños que en general no participan, cuáles son los niños que requieren apoyo, cuáles son los niños que tienen más dificultad para expresarse de manera oral o por escrito. Es allí donde hay que poner el ojo y hay que hacer lo que sea necesario, apoyándonos en el colectivo docente o en los padres de familia, con la finalidad de atender a tiempo los problemas. Finalmente, ya para concluir, quiero agregar, esto también nos lo han comentado algunos profesores, que efectivamente hay un cambio en la forma en que está planteado el estudio de la lengua en estos materiales, consecuentemente en el programa que se publicará posteriormente en relación con el programa 2011. Por un lado, hemos quitado el peso que se dio a los proyectos, lo cual no quiere decir que los proyectos ya no se puedan realizar. Si hay profesores que se sientan muy familiarizados con los proyectos, adelante. Es una buena manera de organizar el trabajo. Pero hay que considerar también que no es la única manera, que hay otras. Una de ellas es la que se está utilizando ahora en estos nuevos materiales a través de secuencias didácticas, lo cual significa una serie de actividades que, como dije al principio, van avanzando en el nivel de dificultad o de complejidad, en algunos casos, con la finalidad de ir exigiendo cada vez más de la reflexión de los niños. Esta manera consideramos que resultará más comprensible, más manejable para la mayoría de los docentes, de tal manera que podremos garantizar que efectivamente cumpliremos con el propósito fundamental que hay en estos 2 primeros grados de la escuela primaria, que es que los alumnos aprendan a leer, a escribir, a escuchar, a hablar, que comprendan lo que leen, que le puedan dar un significado a lo que leen, que se enamoren de los textos, que se entusiasmen con la lectura, con la finalidad de sentar bases firmes para poder avanzar en la escolaridad, en la primaria, en la secundaria y más allá de estos niveles. Muchas gracias.